Gloria al Señor. Voy a hablarles sobre la educación cristiana, una introducción sobre eso. Y quiero basarme al libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 16. Y dice la palabra del Señor claramente, mucho oído. Y dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, póngase de pie, por favor, tenga la bondad. Y dice la palabra, versículo 11 del capítulo 4 del libro de los Efesios, y dice así: Gloria al Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí está conmigo? Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Quiero hablarles sobre esta palabra que nos enseña Jesucristo, el Señor. Y la Biblia dice que Jesús fue el que constituyó los ministerios. ¿Y para qué los ministerios? Pues aquí no lo dice. Está muy clara la palabra. Los ministerios son de Dios. ¿Y para qué sirven los ministerios? Pues estos ministerios el Señor los constituyó para educar la iglesia. Amén. Para que la iglesia reciba enseñanza y con el propósito espiritual con la iglesia. Ya es hora, iglesia cristiana buscadora de su presencia, y muchas iglesias en el mundo entero que ya estén recibiendo alimento sólido para crecer, ya saber a dónde están, de a dónde vienen, a dónde están y para dónde van. Todos nosotros como iglesia, los que tienen a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos han dejado ya el pecado, se han apartado de lo que se agrada al Señor? Y si alguno no lo ha hecho, está en proceso, le pido a Dios que lo siga ayudando en ese crecimiento espiritual. La Biblia dice claramente que Él fue que constituyó los ministerios. ¿Cuáles ministerios? Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. El Señor no se contradice. Si el Señor los constituyó, el apostolado existe. Existe el apostolado. Y muchos dicen que no existe porque ni saben la definición bíblica del apóstol. El apóstol quiere decir pionero, enviado, primero, quiere decir apóstol, para que sepan. Enviado, primero, el que comienza. Él es el que abre, ese es el apóstol. El que inicia.
Ese es el apóstol. Y lo constituyó apóstoles. ¿Qué más constituyó Jesús? A otros profetas. Los profetas son hombres de Dios. Pero yo eso sí le digo una cosa. Si alguien me dice a mí que tal persona es un profeta, Dios mío, yo me voy a la palabra de Dios y voy a ver los frutos. Porque cualquiera no es un profeta. Al conocimiento que yo he adquirido por misericordia del Señor. Porque es que hoy en día le dicen a cualquier apóstol, a cualquiera le dicen profeta, y cualquiera no es profeta y cualquiera no es apóstol. A la luz de la palabra, a la luz del Señor. Por eso es que se ha dado lugar a que se burlen y algunos nieguen que el apóstol no existe, que los profetas no existen. Pero hermanos, amados hermanos, Jesucristo los constituyó y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces lo que dice la Biblia es verdad. A profetas, el profeta es el que allí da dirección, es el que Dios le da la dirección y es el que Dios lo usa para direccionar lo que viene de parte del Señor. El acontecimiento es el profeta que Dios le habla y da palabra para aquel que necesita guianza, dirección de parte de Dios. También constituyó ¿qué? ¿Qué más dice en el versículo 11? Constituyó profetas a otros evangelistas. Por eso la misma palabra evangelistas viene de evangelio. Y la palabra profeta viene de la palabra profecía, profetizar o profético. Para que queden claro. Quiere decir alguien que Dios le habla y esa persona es un instrumento, un portavoz de Dios, el profeta. ¿Claro está ahí? Ahora evangelista viene de la palabra evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Las buenas noticias de que hay un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo y hay esperanza para el pecador. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hay esperanza, digo conmigo, hay esperanza para el pecador. Entonces, si viene la palabra evangelio, miren para acá, y es un evangelista, ¿qué hace entonces el evangelista? Predica a Cristo resucitado. Predica a Cristo a los pecadores. Eso es lo que hace el evangelista, específicamente. Va y predica a aquellos perdidos, a aquellas prostitutas, a aquellos fornicarios, a aquellos adúlteros, a aquellos que no conocen del Señor, que están bajo el pecado y no saben que están bajo una maldición. El evangelista va y busca a esos perdidos. Está atento a predicarle el evangelio. Ese es el evangelista. ¿Qué más constituyó el Señor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice en el versículo 11? Evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son los pastores? Los que dan alimento a las ovejas, a aquella que está en la perniquebrada, la que está allí herida, va y le pone la curita, la que está hambrienta, y también la oveja que está llena de lana, también la peluquea, porque esa llena de lana no puede ni caminar y tumba a las demás. ¿Sí? Cierto que eso tiene una interpretación, la lana que se brotan así, son aquellas ovejitas que se crecen, ¿no? Entonces, ¿quién es el que las peluquea? El pastor. ¿Y qué quiere decir eso? Que el pastor es el que las exhorta. Y a veces si veo que una ovejita se está creciendo mucho, venga para acá, la llamamos al orden. Pero lo hace con amor. El pastor es el amor. El pastor es el amor. Ahí que le tiene paciencia a aquellas ovejas. Y hay algunas descarriadas, pero las sigue amando. Ese es el verdadero pastor.
¿Las sigue qué? Amando. Las exhorta, las peluquea, las regaña. Algunos piensan que exhortar es regañar, pero no, es exhortar. Entonces alguien dice, regañar, pastor. No, sino porque las ama. Y así como las ama, quiere cuidarlas, quiere alimentarlas, quiere allí apacentarlas, allí mirar. Ese ministerio lo constituyó ¿quién? Dios. Por eso, cuando las personas dicen hoy en día que los apóstoles no existen, entonces yo tengo que decirle, entonces quítemele los pastores, porque los pastores no existen. Ay, ¿cómo así que los pastores no existen? Entonces Dios es perfecto. Si existe lo uno, existe lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No sé, no escuché el amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es. Entonces, si no existen los apóstoles, entonces no existen los pastores. Entonces, ¿quién es el que viene a traer unas tijeras y cortemos aquí un poquito como los niños que hacen las tareas en el prekinder? Y cortan y pegan con colbón. Venga, entonces venga para acá, cortemos entonces la palabra apóstol. Entonces cortemos también la palabra pastor. No existe. Sí existe. ¿Qué más constituyó el Señor? Y maestro. ¿Están conmigo, por favor? Amén. Maestro. Entonces yo quiero en esta introducción poder hablarles los ministerios que constituyó el Señor, porque aquí nos enseña que debemos vivir una educación. Ya les voy a hablar de la definición de la palabra educación. Si nuestros hijos están en el plantel educativo es porque necesitan pasar por el colegio. ¿Es así o no, padres y madres? Nosotros necesitamos pasar por el colegio, la universidad, las tecnologías, las técnicas. Necesitamos pasar. ¿Y qué vamos a recibir allá? Educación intelectual, moral. Vamos a recibir capacitación. La definición de la palabra educación es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura. ¿Cómo les parece la palabra educación? Y las normas de convivencia de la sociedad a las que pertenece. Ahora, educación cristiana. Educación cristiana. Guiar a las personas a una comprensión y compromiso con el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repito, para que quede claro. Educación cristiana. Guiar a las personas a una comprensión. ¿Qué es lo que nos guía? ¿A una qué? Y compromiso con el reino de Dios. ¿El reino de quién? ¿Un reino tiene un rey? ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿ese reino yo hago lo que quiera en ese reino? ¿Quién es el que me gobierna? El rey. Miren para acá. ¿Quién es el que gobierna? Entonces yo le digo al rey, no, es que lo que yo diga. ¿Y qué me va a decir el rey? Es lo que yo diga. ¿Y qué más le tengo que hacer al rey? ¿Será que me le presento así, todo degenerado y todo grosero? ¿O cómo tengo que presentármelo a un rey? Con reverencia. Con reverencia, correcto. ¿Cómo? Con reverencia. Siento que a veces tomamos las cosas de Dios irreverentes. Yo quiero enseñarles en este año 2020 a que seamos reverentes al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Amén. Vamos a ser reverentes al Señor. Vamos a respetar a Dios. Vamos a respetar la majestad de Jesucristo, que es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué más es la educación cristiana? Compromiso con el reino de Dios, tal como Jesús lo hizo presente a sus discípulos. Gloria al Señor. La educación cristiana en la iglesia, escuchen muy bien, debe confrontar a todas las personas. ¿Cómo le parece que voy a trabajar mucho en eso? Voy a educarlos en esta iglesia. Ya el 2020 llegó la hora. Por eso vienen las escuelas. Por eso voy a organizarme mucho con la junta directiva para que Dios nos guíe, porque viene escuelas de liderazgo a la iglesia cristiana, buscadores de su presencia.
y van a encajarse por niveles, que el que necesita ese nivel entra a inscribirse a ese discipulado. Pero vamos a tomarle orden a la iglesia cristiana buscador de su presencia. Vamos a ponerle un orden, una estructura, porque aquí manifestamos el reino de Dios. Amén. Aquí vamos a crecer. Gloria al Señor. Y aquí no es acepción de personas, no, cada uno respeta en qué crecimiento está. Es lo mismo en los planteles educativos. Ah, no, listo, yo voy para quinto. ¿Y qué le dice? No, pase primero. Usted no puede entrar a quinto. O sí, se va para los universitarios. No, yo de una vez voy para el cuarto semestre. No, espera un momentico. Usted primero tiene que ir para el primer semestre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La Biblia dice que los hijos de Dios estamos en poder, en gloria. La Biblia cataloga niveles. Los bebés espirituales tienen que beber leche. La Biblia habla de los recién convertidos. La Biblia habla de los corderos. La Biblia habla de las ovejas. ¿Quién es primero? ¿Corderito o oveja? No. ¿Cuál es más pequeño, el corderito o la oveja? El corderito. Entonces, ¿está diferenciando el Señor que hay proceso espiritual de crecimiento y de aprendizaje? No, creo que no me están prestando atención. Vuelve de nuevo. Dios nos está enseñando que hay un proceso de aprendizaje en la educación cristiana. Amén. ¿Hay niveles? Amén. Claro que sí. ¿O yo estoy predicando cuando yo llegué a la iglesia? ¿Será que me subieron al púlpito de una vez? No. Entonces yo quiero que ustedes comprendan eso en esta introducción. Vamos a ser educados. Hay mucho por aprender. Hay mucho por crecer. Yo quiero que esta iglesia crezca. Bendito el nombre del Señor. Amén. Denle un aplauso a Él. Vamos a crecer. Díganle a su vecino, vamos a crecer. Vamos a educarnos. Dígale, vamos a educarnos. ¿Cierto que hay cosas que no somos educados? ¿Cierto que en el 2019 cometimos muchos errores? Entonces vamos a educarnos. Amén. Entonces, ¿qué más dice la educación cristiana en la introducción? La iglesia debe ser confrontada a todas las personas que de toda edad con el evangelio y el reino de Dios. Entonces, mire para acá. ¿Por qué les tomé el texto de Efesios? Porque ¿quién es el que constituyó ministerios para que la iglesia reciba enseñanza? ¿Quién fue que la constituyó? ¿Quién fue que constituyó los ministerios? Entonces, miren lo que sigue leyendo. Pónganle que ya sabiendo estas definiciones, vamos a entender mejor lo que sigue. Miren lo que sigue. Versículo 12. ¿Sí estamos en el 12? Les hablé de maestros. Antes me faltó hablar del último, del maestro. Estoy haciendo algo muy superficial. Gloria al Señor. Maestros, a otros maestros. ¿Qué es un maestro? El que enseña específicamente. Miren para acá. Voy a dar un ejemplo muy claro. Miren la mano. Agarre su mano derecha. Agarre su mano derecha. Y haga lo que yo voy a hacer. Haga lo que yo voy a hacer, por favor. Mire para acá. ¿Ya tiene su mano derecha? Hágala así. No se me vayan, ¿sí? Mis chavos. Ya está mía despierta. Hacerle así. Bueno, yo. Mire. Si ya tiene su mano derecha, mire para acá. Apóstol. ¿Qué hace este dedito gordito? Mire lo que va a hacer este dedito gordito. Miren. Y hagan conmigo. ¿Qué hace ese dedo gordito? Los toca a todos. ¿Qué es lo que hace? Se puso bueno. De nuevo. ¿Qué hace este dedito gordito? Pasa por todos. ¿Es el más grandecito? No. ¿Es el más gordito? Sí. Pero ¿qué pasa con él? Está establecido ahí y los toca a todos. Ese es el apóstol. Cuando usted ve, lo veo en el WhatsApp. No. Lo he visto en el WhatsApp.
El me gusta. Pero ¿qué hace este? No es pistola, ¿no? ¿Qué hace el profeta? Dirige. Direcciona de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace el profeta? Dirige. Vamos con profeta, ¿cierto? ¿Este es que el más corto? ¿Y por qué es más largo? El evangelista llega a los perdidos. ¿Están conmigo con la mano derecha? ¿Llega a dónde? A los perdidos. ¿Sí saben que los estoy educando en esta noche? Alguien dirá, oye, el pastor hoy vino como un profesor. Bueno, que vamos, miren para acá. ¿Es el más qué? Más largo, el evangelista. ¿Sí es así? ¿Qué más sigue? El pastor. ¿Cómo se llama este dedito? El corazón. ¿Cómo se llama este dedito? El corazón o el anular. ¿El anular? ¿Y qué pasa con ese dedito? Es el que está ahí, mire. Es el pastor. El más tierno. Uno de los más tiernos. Pero mire este. El chiquitico, el maestro. ¿Por qué? Uy, con este dedito hago belleza yo. Con este dedito, ¿cierto que uno se defiende a veces con este dedito? Y es chiquitico porque entra donde estos no pueden entrar. Ni el apóstol puede entrar, porque está muy gordo. Entonces es el maestro. Amén, amén. El maestro, el que escudriña, el que está ahí, el que enseña. Entonces miren para acá. Jesús constituyó sus 5 ministerios. ¿Para qué? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 12. Ya vamos a concluir. Dice aquí, versículo 11 y vamos al 12. A fin, mire lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Repita conmigo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Los usa el Señor para llevar la iglesia ¿a qué? A los santos. ¿A dónde están los santos? Amén. Yo no los veo aquí los santos, hermanos. Amén. No los veo aquí. No los veo aquí. No, aquí no hay santos. No veo los santos aquí. ¿Quiénes son los santos? ¿Y los santos necesitan qué? Amén. Denle el aplauso al Señor. Denle el aplauso al Señor. ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? Levanten la mano los santos. Los santos, ¿quiénes son los santos? ¿Quién pagó el precio en la cruz y los santificó? Entonces, ¿quién y por qué los santificó? ¿Cómo era la vida de esos santos? ¿Eran qué? Malos, pecadores, correcto. ¿Eran qué? Pecadores. Entonces, ¿quién los santificó? Dios a través de Jesucristo. Seamos claros la doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo somos esta iglesia. Amén. Yo quiero adoctrinarlos bien. Entonces, miren para acá. Entonces, Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos santificó? ¿Quién murió por nosotros? Entonces, Él nos lavó con su sangre. Gloria al Señor. Entonces, somos santos porque necesitamos ser perfectos. ¿A través de quién? De Dios, sí, pero ¿quién usa? Los 5 ministerios, correcto. ¿Quedó claro hasta aquí la doctrina? ¿Quedó clara la educación hoy? Hasta ahora estamos en una introducción. Entonces, 5 ministerios, miren para acá. Mire lo que dice la Biblia, a fin de perfeccionar, no lo digo yo. ¿Si está conmigo la Biblia, por favor? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uy, Dios mío. La obra del ministerio. ¿Qué quiere decir la obra? Obra. Algo. Hacer. Algo que se va a hacer. ¿Cómo? Se va a construir una obra. Vamos a construir la obra. Leonel, vamos a construir la obra. Algo que va a ser un hecho. Algo que va a ser un hecho. Bendito el nombre del Señor. Así es. Algo que va a ser un hecho. ¿La obra de quién? Del ministerio. ¿Y qué es ministerio? El término en el griego, la palabra ministerio. Hermano, yo tengo
tengo que ya no darle todavía lechecita, ya tengo que empezar a darle comidita sólida. Ministerio quiere decir servicio. Amén. Servicio. Por eso usted no ha visto pastores y siervos que dicen: yo soy ministro del evangelio. Un siervo. ¿Se acabó la amén aquí? Amén. Siento que algunos se jactan diciendo: yo soy ministro del evangelio. Un siervo. Un siervo del Señor. Porque es que comparan la palabra ministro con la definición del ministro de trabajo, del ministro de educación, del ministro. Ese término de ministro es totalmente diferente al término bíblico. Amén. El siervo quiere decir ministerio, es un servicio específico aprobado por Dios. Eso es en su definición bíblicamente. Ministerio es un servicio específico aprobado por Dios. Ese es ministerio. Entonces, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los santos. ¿Dónde están los santos? ¿Y los santos están perfectos o imperfectos? Entonces, ¿quién los va a perfeccionar? Los ministerios. Dios a través de los ministerios. Mire, hablemos claro. Dios a través de los ministerios. ¿Necesitamos perfección? ¿Necesitamos profetas? ¿Necesitamos evangelistas? ¿Necesitamos maestros? ¿Necesitamos los 5 ministerios? Entonces, ¿cómo se educa la iglesia? Sabiendo cómo es el término, la palabra educación cristiana, el reino de Dios. Cuando se habla del reino, quiere decir que ahí están los ministros para edificar el cuerpo de Cristo. Para perfeccionar la iglesia. Yo voy a recalcar mucho esto en la iglesia cristiana buscadores de su presencia, porque aquí predicamos la palabra de Dios, la doctrina del Señor, y esto nos va a ayudar a crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué dice? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. ¿Qué quiere decir la palabra edificación? Construir, levantar, otro sinónimo. Levantar, edificación quiere decir construir, levantar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿la iglesia necesita ser levantada? ¿En conocimiento? ¿En conocimiento? ¿En perfeccionamiento? ¿Cierto que necesitamos crecer en sabiduría? ¿En inteligencia? ¿En temor de Dios? ¿En conocer la verdad? Ah, bueno, ahí está. Entonces, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Estas paredes. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Amén, amén. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién viene a ser la iglesia? Cuando usted se entrega a Cristo de verdad y se aparta del pecado y se arrepiente de corazón. Esa es la verdadera iglesia. Porque es que hoy en día la gente piensa que todo lo que se reúne en un lugar es la iglesia. Hay gente que se reúne pero no ha entregado su vida al Señor. No todo el que viene aquí va a ser salvo. No se conforme que porque está sentado en esa silla usted dice: ya tengo el cielo ganado, ya listo, me va a ir bien en la semana por venir el domingo. No, mi hermano, qué pena con usted, pero la iglesia es aquella que en verdad ha reconocido su Salvador y se ha apartado de lo que Cristo pagó el precio en la cruz por el pecado. Se ha apartado de la vida vieja, se ha apartado del alcohol y de todo lo que ha llevado al hombre a la desgracia. Entonces, aquí dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita ser edificada. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor: cuerpo de Cristo, hasta que... Aquí vengo y concluyo. Mire lo que dice aquí. ¿Ya está conmigo? Mire lo que dice aquí. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Hasta que Leonel llegue nomás. Hasta que el pastor Lubier llegue. Y la pastora. Hasta Olga y Oscar lleguen, porque ellos están portando juiciosos. ¿Quiénes? Todos tenemos que llegar. ¿Nos faltan? ¿Nos falta mucho? Muchísimo. ¿Nos falta mucho?
Alguien va a decir, pastor, en el 2019 tuvimos noches con Jesús, tuvimos parejas, nos falta. Nos falta demasiado, ¿cierto que sí? Gloria a Dios por todo lo que estamos haciendo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por todos los eventos que están pasando en la iglesia. Pero se requiere que todo evento, Olga, Oscar, Leonel y todos los que están conmigo, junta directiva que vinieron hoy, y todos los miembros y los que se van a bautizar, se requiere que todo lo que se haga en la iglesia, eventos, cultos, ayunos, intercesiones, todo tiene que haber un resultado. Amén. Porque si no se queda en simplemente eventos. Y no hay almas salvas. No hay almas edificadas. No hay personas que han cambiado de una mala vida a una buena vida. ¿Claro hasta aquí? Entonces, aquí dice la Biblia que edificando el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que llegar? ¿A dónde tiene que llegar? ¿A la unidad de a dónde? De la fe. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Necesitamos estudiar? ¿Necesitamos conocer la Biblia? ¿Necesitamos ser educados? ¿Recibir esa educación cristiana? ¿Necesitamos recibir formación aquí en la iglesia? ¿Necesitamos ser edificados? ¿Enseñados? ¿Capacitados? Tremendo, ¿cierto, iglesia? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Miren conmigo en la Biblia, miren qué lindo. Unidad de la fe. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Necesitamos conocer a Jesús? Se necesitan los ministerios. Se necesita, alguien dirá, pastor, lo tenemos a usted. Esta iglesia necesita la edificación del profeta, la edificación del apóstol, la edificación del evangelista. Porque es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Amén. Entonces, mire, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Un varón qué? Perfecto. Perfecto. A la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¡Wow! Grandes ligas. Pero tenemos que llegar allá. Perfecto a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Inmadurez. ¿Por qué cometemos inmadureces? Porque somos niños fluctuantes todavía. Porque no entendemos. Si así no le prestamos atención al ministerio del pastor, que es una base fundamental en la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta que yo aquí me tengo que mover como evangelista? También me he tenido que mover como maestro. No me estoy jactando, pero por su misericordia me ha tocado hacerlo. ¿Usted no se ha detallado que hay prédicas que las hago diferentes? En los discipulados los hago diferentes, porque en ese momento me toca moverme como un maestro. No sé si me estoy explicando, por favor. Cuando yo veo gente nueva, me tengo que moverme como un evangelista. Muchas veces Dios me da palabra profética y me toca soltar una palabra como un profeta. No soy profeta, pero muchas veces tengo que moverme en la esfera profética. Para que la iglesia se vaya edificando. Bendigo el nombre del Señor. Denle el aplauso al Señor. Para que la iglesia siga perfeccionándose. Por eso soy criticado, por eso soy golpeado, atacado por el diablo. Y mi gente también. ¿Quién es mi gente? Mi equipo, mi gente, los discípulos. Yo tengo discípulos aquí. Tengo gente que estamos unidos como cuerpo de Cristo. Amén. Para ver en Gativá Pueblo bendecida para la gloria del Señor. Para ver muchas almas convertidas a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me van a acompañar? Entonces yo quiero, por favor, iglesia, hasta aquí es la primera parte. Los espero de hoy en 8 días para la segunda parte. Amén. Hasta aquí lo dejo, póngase de pie. Para que se animen
para que se gocen, para que se deleiten y vengan en 8 días. Y les digan hoy al grupo de WhatsApp, al grupo de soñadores: oiga, usted no fue hoy, mire, camine, vamos a edificarnos, vamos a seguir asistiendo a los cultos, vamos a inscribirnos a las escuelas de liderazgo que vienen, vamos, el que no es bautizado, vamos a... Ay, como que la gente no se... El que no es bautizado, voy a tomar la decisión de bautizarme. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito a Cristo. ¿Cuántos necesitan a Cristo? Denle el aplauso al Señor.